La idea es que formemos los grupos, ¿sí? Son grupos de 2 personas nada más, pero a mí me gustaría que, digamos, entre los presentes ya los conformemos y poder indicarles cuál es la consigna con la que van a trabajar y los que no están presentes, que no son muchos, porque ya somos 27, los que no están presentes, bueno, les asignaré entre hoy y mañana, cuando se comuniquen conmigo, la consigna. Pero la idea es que cada grupo de 2 personas trabaje con una cita, ¿sí? Una cita, y una serie de preguntas en relación a esa cita, ¿sí? La cita, obviamente, a ver, la cita tiene número, ¿sí? El número de página, o sea que ustedes pueden ir al apunte en busca de esa cita, leer de dónde viene, ¿sí? Hacia dónde va, ¿no? Contextualizar la cita también, no solamente quedarse con esa porción de texto. Y las preguntas son muy concretas en relación a esa cita, ¿sí? Digamos, no se van, digamos, de lo que aparece de manera textual. Lo que sí tienen que hacer con la consigna es obviamente relacionar la cita, ¿sí? Con, dije cita 20 veces, la cita con el texto audiovisual, ¿sí? Que es el de la 11 de Maite Alberdi. Así que bueno, digamos, por ahí no, son 19 y 10. No sé si ustedes se quieren poner de acuerdo se quieren poner de acuerdo para ver con qué compañeros van a trabajar. Lo ideal sería que en estos 2-3 minutos, ¿sí? Son y 11, 19 y 11, y 13 y 14, ya todos hayan puesto su nombre y el de su compañera en el chat, así yo ya los anoto y les voy asignando un número de consignas, ¿sí? Yo tengo, a ver, un número de consigna no, un número de cita. Yo tengo 7 citas, ¿sí? Entonces la idea es armar ahora los grupos para ver si se repite alguna, si sobran, si faltan, ¿sí? Pueden ir poniendo en el chat, ¿les parece? Su nombre y el de su compañero o compañera con el que van a trabajar. ¿Sí? ¿No? Bien, ahí tenemos uno. Profe, disculpe, Sí. recién me sumo a la clase. ¿Qué pasa que están todos en silencio? Es una broma, no. Eh, Parece, pero no. La idea es que trabajar en grupos de a 2 personas para desarrollar eh, una serie de citas que forman parte de la consigna de trabajo de la actividad práctica de la última actividad práctica obligatoria. Entonces se están poniendo de acuerdo entre ustedes para ver con quién trabajan, y una vez que se ponen de acuerdo sobre la composición del grupo, la van a poner ahí en el chat y yo las estoy anotando. Así organizamos un poco el trabajo. ¿Se entendió? Profe, perdón, estaba muteado. Sí, se entendió. Muchas gracias.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, vamos 10. Faltan 17. Ahí va Manuela y Joaquín. Faltan bastantes, ¿eh? Muy bien, ahí tenemos otro grupo más. Hola Juli, ¿cómo va? Bien. Recién pude entrar. Bueno, ¿alguien le quiere explicar a Valentín qué es lo que está pasando? Estamos armando grupos de a dos para hacer la actividad práctica. Ok, bien. ¿Y se eligen los integrantes? O sea, uno elige a quien prefiera, ¿no? ¿O Sí, es con quien así? quieras trabajar. Ah, listo. Bueno, luego con Sebastián, con Gómez Ringler. Bueno, pónganlo ahí ahí Sebastián ya lo... Ahí lo puse, ahí lo puse. Le Perfecto. escribí todo por privado y bueno. Listo, ya está. Bien, genial. A ver, paren, me quedé en... ¿En quién me quedé? En Adriel. Bien. Adriel Muñoz, Brian e Ignacio. Juli, consulta, rapidísima. ¿Cómo hacemos? Tipo, ¿se respetan los mismos horarios? ¿Hacemos 2 horas? ¿O porque arrancamos tarde vamos a hacer 1 hora nada más? No, 1 hora sola, chiques. Ah, ok. Listo. No, viste, vieron que es de 6 a 8. Si empezamos a las 7, terminamos a las 8, porque yo entiendo que ese son los límites de la materia, digamos, del Sí, dictado. igual, dicho sea de paso, nosotros tenemos otra materia a partir de las 8. También, sí, también sabía. Pero igual, más allá de que no tuvieran, sí, digamos, ustedes tienen su vida, su trabajo, sus tiempos, digamos. No me puedo pasar de eso, no les puedo pedir ni que se conecten antes, ni que se queden conectados por fuera de hora, salvo que haya una consulta particular, digamos, que alguien lo quiera así, pero no toda la clase. Bien. Faltan bastantes todavía que están conectados. Ahí está. Ahí, esperen, ahí está. Iván Spadoni y Joaquín Lofval. Bien, Lara Posadas y Noelia. Obviamente, una cita la van a trabajar más de un grupo. Bien. Ay, tengo un hipo. Joaquín Palacios, Nicolás Agustín, Julián Nahuel. Todos los demás que están conectados están ahí.
Boris, Ailén hola. Chamorro, Denise Chamorro. Vamos, chicos, que tenemos que leer las consignas. Explicar algunas, si no, algunas citas, si no la lograban entender o no la expliqué de la manera correcta en la clase anterior. Profe, una consulta. ¿Las consignas están subidas al campus ya? No, ahora las voy a compartir en pantalla, las vamos a leer y las voy a subir al campus, porque en realidad lo que tengo que hacer es, Crear un foro para poder... sí, crear un foro. Ok. No sería crear tipo 7 foros distintos o un foro común para todas las respuestas. Ahora eso lo tengo que terminar de... Yo creo que sería mejor un solo foro, cosa de a la hora de tener que leer las respuestas de todo, poder leerlo ahí mismo. Pero obviamente que aclaren, no sé, consigna uno y que responda cada uno lo que le toca. Claro, pasa que es digamos, son 7 citas distintas y cada cita, por lo que estoy viendo ahora por los grupos, la va a trabajar 2 grupos distintos. O sea, entonces si yo lo pongo todo en el mismo foro, como que va a aparecer cita 1, después la cita 2, después la cita 1 de nuevo, cita 7, entonces por ahí hago un foro para cada cita y después quedan ustedes, si quieren ir a cada foro y revisar las respuestas. La idea es hacer un trabajo, digamos, entre todos, o sea, con esta actividad, digamos, ningún grupo, si se centra solamente en la cita que le tocó, va a terminar de comprender o de ejercitar, ¿sí? La aplicación de las características que ofrece Bill Nichols sobre la modalidad documental. La idea es que, digamos, que entre todos los aportes que ustedes hagan, ¿sí? Hagamos ese trabajo. Lo que ustedes tuvieron que hacer con el documental expositivo, que es, digamos, agarrar, o sea, tomar todas las características y relacionarlos con el film de Michael Moore, digamos, acá no lo tienen que hacer, no tienen que hacerlo completo, solo una parte. Entonces, por eso, digamos, les conviene leer las intervenciones de los otros grupos. Bueno, esperen, me quedé. Oh, ¿quién me quedé? Lara Posadas, Noelia. Acá, Ailén Chamorro y Cristian Rojas. Bien. Grupo 6. Bien. Ahí está. Creo que me falta la otra Chamorro. ¿Puede ser? Hay una Ailén y hay una chica llamada Denise, si no me equivoco. A ver, me voy a fijar acá. En el Grupeli. Sí, Denise, ¿estás por ahí? Bien. ¿Te pones en grupo? O si alguien no consigue acompañante, me avisa. Es como un momento de incomodidad del silencio. Parece que alguien va a cortar a alguien. ¿Cómo? Que parece que alguien va a cortar a alguien, por decir. Bueno, Denise, ¿con quién te pongo? ¿Te pongo sola o...? Igual faltan otros, ¿eh? Acá Jonathan Quintana y Fabiana Armendia.
¿Ya han trabajado en grupos? Sí, en otras materias sí. Yo no soy muy fan del trabajo en grupo, ¿no? Pero bueno, digamos, vamos a ver qué resultados trae. Siempre como que hay alguien en el grupo que trabaja más que otro, ¿no? Eso como que uno no lo puede supervisar, pero bueno. Bueno, si hay alguien en la sala que tiene ganas de compartir el trabajo práctico con Denise, o te sumo a otro grupo, te sumo a un grupo de 2, o sumate vos a un grupo de 2. Para ganar Jonathan. ¿Son hermanas? Ailén y Denise, primas. ¿O tienen el mismo apellido? Bien, entonces, espera que busco. No somos nada. Bien, solo comparten el apellido. Bueno, entonces voy a buscar acá a Ailén Chamorro, Denise. Bien, perfecto. Bueno, si llega a aparecer algún otro grupo más, lo pone ahí en el chat y yo después lo agrego en el documento final que subo al aula. Bien, voy a compartir el documento donde tengo la actividad. Acá. Bien, ¿lo ven? ¿Ven el documento de Word? Sí, Juli, yo estoy viendo, Sí, sí. Bien, gracias. Gracias por contestar. Bueno, a ver, es así, lo que ustedes tienen que hacer, yo después lo voy a escribir como consigna, es relacionar, ¿sí?, la cita de Bill Nichols con el texto fílmico La 11 de Maite Alberdi, ¿sí? Son, como dije, 7 citas en total, ¿sí? Yo ya fui sumando en las citas, ¿sí?, los grupos, ¿no? Grupo 1, que es la cita 1, Franco López y Rocío Montenegro. Vamos a poner cita 1, mejor no vamos a poner grupo porque son dos grupos. Dos grupos, ¿no? En la cita 1, digamos, tenemos el grupo de Franco López y Rocío Montenegro y también el de Brian Rodríguez e Ignacio Hack, ¿sí? Digamos, esos dos grupos van a trabajar con la misma cita. No quiere decir que lo tienen que hacer de a 4, ¿sí? Digamos, son dos trabajos distintos. Lo interesante va a ser también cómo interpretó cada grupo la cita, ¿sí? Y digamos, si cada grupo aporta, qué aporta cada grupo, digamos, eso. La cita dice, bueno, la consigna dice, según Bill Nichols, la modalidad de observación hace hincapié en la no intervención del realizador. Este tipo de película sea en el control más que cualquier otra modalidad a los sucesos que se desarrollan delante de la cámara, ¿sí? Nichols 72. Como yo les voy a explicar algo básico, digamos, de la citación, que es como yo pongo siempre, digamos, en los trabajos, ¿sí? O sea, en los trabajos o en las clases, pongo cuál es la bibliografía y cuál es la filmografía obligatoria, ¿sí?, acá arriba, digamos, cuando cito, ¿sí?, además de poner según Bill Nichols o según el autor, digamos, abro comillas, y pongo la cita adentro, cierro comillas, después aclaro la página, que es esta, ¿sí?, del libro de donde fue extraída la cita, y pongo Nichols solamente, ¿sí? O sea, lo que hacemos es abrir paréntesis, Nichols, que es el apellido del autor, y la página de la que fue extraída. Bien, la pregunta es, ¿considerás que en la 11, 2015, acá, de Maite Alberdi, la realizadora, interviene en las acciones realizadas por los personajes sociales delante de cámara? ¿Por qué? Si considerás que sí o si consideran que no, bueno, ¿por qué creen que es así? Y justificar la respuesta basándote en el film propuesto, ¿no? Bueno, sí, digamos,
creo que la realizadora interviene en ciertos momentos del film, ¿sí? Bueno, ¿en qué momentos? ¿Sí? ¿Por qué decís que sí? ¿De qué manera interviene? Si decís que no interviene, bueno, ¿por qué no interviene? ¿Qué elementos dentro del texto fílmico encontrás, ¿sí? Que respalden esa afirmación, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Sobre todo, digamos, los grupos a los que les toque trabajar con esta consigna. Estoy con el documento abierto, así que, digamos, utilicen el audio, porque no puedo, digamos, es un lío leerlos, leer la consigna, verles las caras también. Así que si hay una pregunta en relación a esta cita, díganlo ahora o callen para siempre. Sobre todo Franco López, Rocío Montenegro, Brian e Ignacio. Bien. No, por nuestra parte no hay dudas. Perfecto, buenísimo. Consigna número 2. Según Bill Nichols, las imágenes o situaciones recurrentes tienden a reforzar un efecto de realidad, anclando la película en la realidad histórica del tiempo y el lugar y certificando la prolongada centralidad de lugares específicos. Estos estribillos aportan textura afectiva a la argumentación, hacen hincapié en la especificidad del mundo observado y los microcambios que se producen de un día para otro. Nichols, página 76. Las preguntas son, ¿en qué lugares específicos ocurren las acciones del documental La 11? ¿Podrías describirlos? ¿Qué acciones recurrentes observás que pueden ser consideradas como típicas de ese grupo de amigas? Hay varias acciones, digamos, que ellas realizan de un encuentro a otro encuentro, ¿sí? Que son recurrentes. ¿Bien? Digamos, la idea es que ustedes digan cuáles son esas acciones. Bien, son varias, son más de... yo noté como, a ver, me anoté. Sí, me anoté un montón, más de 4 seguro, ¿sí? Sí, son muchas, son acciones y situaciones, digamos, que observamos de manera recurrente. ¿Bien? Y bueno, ¿qué microcambios notás con el devenir de las reuniones? ¿Y qué cambios pequeños, ¿no? Notás, ¿sí? Se hacen evidentes con el correr, con el pasar de las reuniones. ¿Vamos bien hasta acá? Leonel, Rocío, Valentín, Sebastián. Juli, perfecto. No tengo dudas de la consigna. Una sola pregunta rapidísima. ¿A qué hora, o sea, a qué hora no? ¿A qué fecha, con qué fecha tenemos que entregar? Por ejemplo, mañana a las 8, a las 12. Terminamos acá y cerramos y digo fecha de entrega, horario. Listo, perdón, listo. Bien. Mañana a las 6 de la mañana hay que entregarlo. Mañana a las 6 de la mañana. Daniel me manda una carta de documento. Una intimación legal para hacerse. Bien, Iván lo puse conmigo, chicos, acá. Bien, bueno, 3. Atenti, Daniel Prado, Cristian Romero, Iván Espadón y Joaquín Laufal. Siguiendo con la idea anterior, o sea, que tienen que haber leído la 2, siguiendo con la idea anterior, el autor escribe: aunque las películas de observación están enraizadas en el presente, también abarcan un cierto tiempo y ese tipo de recurrencias, ¿no? Esta recurrencia de acciones y de lugares, aumentan la impresión de desarrollo narrativo, de transformación con el paso del tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué tiempo abarca el relato fílmico de la 11? ¿Sí? Digamos, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos una historia y teníamos un relato. ¿Bien? Que la historia es objetiva, y que sobrepasa los marcos del relato, y que el relato es subjetivo, ¿sí? Y que tiene un principio y un fin. Bueno, digamos, en el film, digamos, ¿qué tiempo histórico es abarcado, ¿no? Y qué transformaciones, ¿sí? Ocurren en ese lapso temporal. Y ahí podemos, digamos, tienen que mencionar los microcambios, estos cambios que son pequeños, que se dan, digamos, de un momento a otro, ¿sí? Cotidianos, y las transformaciones o los cambios más importantes que se producen
en la película. ¿Está claro hasta acá? Esta es fácil. Es fácil, qué sé yo. Digamos, es fácil, pero digamos, siempre tienen que responder la pregunta basándose en el film, ¿sí? Y justificando su respuesta. ¿Bien? O sea, no es considerada una respuesta si no está justificada. Entonces, en la justificación, digamos, lo aconsejable es que, digamos, a ver, que recurran a escenas, que recurran a ciertos momentos del film, ¿sí? Que los mencionen. Recuerden que, digamos, que la mejor manera de mencionar una escena no es describir toda la escena, sino, digamos, resumirla, ¿sí? E indicar desde qué minuto a qué minuto se están haciendo referencia. Así uno puede ir y buscar, digamos, en la película el momento exacto al cual ustedes están refiriéndose. Bien. Profe, Sí. me corrijo, disculpe, mi nombre es Alvear, se pidió mal. A ver. Acá. Alvear, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bien. La 4. Según Bill Nichols, los documentales de observación se basan en el montaje para potenciar la impresión de temporalidad auténtica. En esta modalidad de representación, cada corte o edición tiene la función principal de mantener la continuidad espacial y temporal de la observación en vez de la continuidad lógica de una argumentación o exposición. Teniendo en cuenta que la 11 se divide en 5 partes luego de la introducción. Nosotros tenemos una introducción y después tenemos 5 partes que están bien delimitadas. ¿Podríamos decir que en cada parte se respeta una continuidad espacial y temporal? ¿Por qué? ¿Sí? Y la segunda pregunta es, ¿qué recurso divide o separa una parte de la otra del relato? ¿Sí? ¿Qué recurso, ¿sí? es utilizado para dividir, ¿sí? una parte de la otra del relato? Continuando con la idea, para el autor cada plano respalda el mismo sistema de orientación en vez de proponer espacios que no guardan relación entre ellos. Y el espacio ofrece todos los indicios de haber sido esculpido a partir del mundo histórico en vez de fabricado como una puesta en escena de ficción. ¿Encontrás la presencia de planos de situación o establecimiento dentro del film La 11? ¿En qué momentos del film? ¿Sí? ¿Se acuerdan el plano de situación o el plano de establecimiento? De ese plano, ¿sí? Que nos indica a nosotros espectadores en qué lugar, o sea, en qué espacio y en qué tiempo, ¿sí? se desarrollan las acciones. Bueno, ¿vamos bien? Sí. Perfecto. Bien. 5. Según Bill Nichols, la sensación de observación y narración exhaustiva no solo se produce de la capacidad del realizador para registrar momentos especialmente reveladores, sino también de su capacidad para incluir momentos representativos del tiempo auténtico en vez de lo que podríamos llamar tiempo de ficción. Y ahí decimos el tiempo impulsado por la lógica, bla, bla, bla. Se despliega tiempo muerto o vacío, donde no ocurre nada de importancia narrativa, pero los ritmos de la vida cotidiana se adaptan y se establecen. Bien, acá tengo que cerrar el libro. La pregunta es, ¿considerás que en el documental La 11 se incorporan estos dos tipos de momentos que describe el autor, los reveladores y los representantes del tiempo auténtico? Ejemplificar con escenas del film. Bueno, básicamente es ejemplificar y justificar siempre, ¿no? Digamos, es reconocer si en el film encontramos, ¿no? estos dos tipos de momentos, de tiempos, ¿no? Tiempos donde ocurren acciones más, digamos, reveladoras, ¿sí? E importantes para el avance de la historia, y si encuentran momentos donde hay como momentos en donde la intención es más describir, ¿sí? y establecer los tiempos cotidianos. ¿Se entiende?
¿Vamos bien? Perfecto. 6. Según el autor, los documentales de observación abordan con mayor facilidad la experiencia contemporánea, ¿no? El aquí y el ahora. Escribe que la presencia de la cámara en el lugar atestigua su presencia en el mundo histórico, ¿sí? Su fijación sugiere un compromiso con lo inmediato, lo íntimo y lo personal, que es comparable a lo que podría experimentar un auténtico observador participante. Nicole 74. Es así que este tipo de textos, de nuevo cito, se caracteriza por el trato indirecto, por el discurso oído por casualidad más que escuchado, ya que los actores sociales se comunican entre ellos en vez de hablar a cámara. El sonido sincronizado y las tomas relativamente largas son comunes. Estas técnicas anclan el discurso en las imágenes de observación que sitúan el diálogo y el sonido en un momento y en un lugar histórico específico. Entonces las preguntas son, ¿qué técnicas cinematográficas se ponen al servicio del relato para que los espectadores de la ONCE puedan experimentar un acceso irrestricto al mundo íntimo y personal de Teresa, Alicia, Gema, Angélica? Gema la puse de vuelta. Y Luisa, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿me falta algún personaje ahí? Ahí está, Teresa, Alicia, Gema, Angélica y Jimena me falta. Y Luisa, ¿se suspenden estas técnicas en algún momento del film? De ser así, ¿en qué momento? ¿Se utilizan técnicas contrarias a las utilizadas en el documental de observación? ¿Cuáles? Bueno, la idea es esta, ¿no? Digamos, la cita menciona algunas técnicas cinematográficas, ¿no? Que presentes en el documental de observación. Por ejemplo, el trato indirecto, ¿no? Digamos que los personajes no hablan directamente con, no se refieren directamente al espectador o no dan entrevistas, ¿sí? Digamos, esos son algunos que se mencionan y que ustedes lo que tienen que decir es, bueno, si eso que se menciona ahí en la cita se cumple en la 11 o no se cumple, ¿no? Digamos, ¿qué técnicas cinematográficas, digamos, se ponen al servicio, ¿sí? O aparecen en el documental y generan, ¿sí? Que los espectadores somos observadores, ¿sí? Privilegiados de ese mundo íntimo, ¿no? Que estamos ahí sin ser vistos, que tenemos un acceso irrestricto. Y luego la pregunta es si esas técnicas, ¿no? Esas técnicas se suspenden en algún momento de la película. No, si en alguna parte de la película encontramos que esas técnicas y otras igual, que aparecen también como dispersadas dentro del texto de Nichols, si esas técnicas en algún momento son transgredidas, ¿sí? Hay un momento en el que eso sucede, bueno, tienen que identificar el momento en el que, digamos, esas técnicas que nos dan total acceso al mundo de manera como si fuésemos testigos, como si fuésemos observadores privilegiados, se suspenden, ¿sí? ¿Cuál es ese momento y qué técnicas se utilizan que no son propias del documental de observación? Bien, ¿se entendió hasta acá? Manuela, Joaquín, Jonathan, Fabiana. ¿Entendió? Bien, perfecto. Bien, 7, esta es la última. En relación a los actores sociales del documental de observación, el autor escribe que rara vez presentan un comportamiento preparado o coaccionado y que conservan la capacidad de actuar dentro del contexto histórico en el que se desenvuelven. ¿Sí? Rara vez presentan un comportamiento preparado o coaccionado, ¿sí? Y conservan la capacidad de actuar dentro del contexto histórico en el que se desenvuelven. Entonces las preguntas son, ¿quiénes son los personajes sociales de la ONCE? ¿Sí? Yo ya los mencioné anteriormente. ¿Cuál es su psicología y qué los caracteriza? ¿Sí? Tienen que describir
a cada personaje, digamos, y no utilicen solamente la descripción que da Teresa al comienzo del film, no sean vagos, ¿sí? No me pongan, no me copien textualmente lo que dice Teresa, yo lo que quiero es saber, digamos, lo que quiero es que ustedes puedan identificar a esos personajes, ¿sí? Con una psicología en particular, pero a partir de las acciones de esos personajes, de los comentarios de esos personajes, de la historia que ellos dejan ver a lo largo de toda la película, ¿sí? No solamente de esa presentación. Y la segunda pregunta es, ¿considerás que hay un nexo notable entre los personajes sociales y el contexto histórico en el que se desenvuelven? A ver, la pregunta es esta, digamos, si una vez descrito el personaje, los personajes, ¿sí? ¿Consideran, digamos, que ese personaje se relaciona con el contexto histórico en el que se desenvuelven? Para eso van a tener que definir cuál es el contexto histórico, social, cultural en el que se desenvuelven de manera resumida. ¿Se entiende, Adriel, Milagro, Simón, Nicolás? Profe, Sí, se entiende. Sí. yo tengo una duda. Dale. En cuanto al contexto histórico, habla del contexto histórico de la película, ¿no? No de su historia, digamos, de personal. Sí, vos lo que tenés en la 11 es que son unas mujeres de más de 78 años, ¿sí? Yo hice más o menos la cuenta y, digamos, está arriba de 78 años, ¿no? En la que, digamos, tenemos primero una pertenencia a una clase social, ¿sí? A una ideología, ¿sí? A un pensamiento en particular en relación a una ideología y en relación a su estatus social, pero las tenemos digamos, en la actualidad. O sea, tenemos esas personas que tuvieron una educación en los años 50, ¿sí? Digamos que yo lo que anoté es que ellas se reciben más o menos, se egresan en la década del 50, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una serie de personajes que fueron educados durante la década del 40, a partir de la década que nació en la década del 30, se educaron entre el 30 y el 40 y se egresaban en el 50, ¿no? Y que toda su vida personal de ama de casa, de madre de familia, esposa, se desarrolla a partir de los años 50. Pero bueno, vos tenés eso, por un lado, pero por el otro lado también tenés que son retratadas en la actualidad, ¿sí? Entonces, hay ciertas opiniones que fueron cambiando, hay otras que se conservan de la misma manera, ¿sí? Entonces, digamos que tenés que relacionar con esos dos aspectos, ¿no? El pasado, ¿no? Que está presente todo el tiempo en el film, pero también cómo esas ideas, ¿no? Que eran muy típicas de una época, también son puestas un poco en jaque, ¿no? Digamos, por ejemplo, en un momento Teresa dice, bueno, pero si las lesbianas no tienen nada, como que plantea, digamos, Teresa es la más progresista dentro de todas, ¿no? Pero, digamos, plantea que, bueno, que, digamos, que nada, que el lesbianismo se puede ver de otra manera, que está bueno salir del closet, que pobre esa gente, digamos, hay ciertas opiniones con respecto a algunos temas que se ve que han cambiado o que han sido actualizados, ¿no? Digamos, a eso me refiero. ¿Bien? Genial, gracias. Sí, sí. Perfecto. Bueno, estas son las citas. No sé si alguien más, vamos a salvar, vamos a dejar de compartir. Bien. Bien, pará, ¿qué puse? Daniel, ¿qué puse? ¿Puse otra cosa? Daniel Suárez, ¿te puse otro nombre? Porque me pusiste para bien. registro. No, Daniel Prado me pusiste. Ese es mi segundo apellido. Bueno, pero ahí está, te lo agrego. Bueno, Bien, gracias. y Guido, no sé, Guido, ¿te querés poner en un grupo? ¿En algún grupo? Igual, acá.
Bueno, te pongo en el de Adriel, que fue, no, en el de Mateo, que es quien te mencionó, a ver, acá. Mateo, Bianca y Guido. Igual quedan muchos que no sé si van a hacer el trabajo igual, pero bueno, si lo hacen, después se van a comunicar conmigo y me dirán con qué grupo van a trabajar. Bien, estás en el grupo Guido entonces con Mateo y Bianca, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Digamos, bueno, ¿se entiende? ¿Vamos bien? Bien. Yo lo que propongo es esto, que lo entreguen, digamos, hoy es miércoles, ¿sí? Que la fecha de entrega sea el martes al mediodía, para que yo, digamos, pueda leerlos, aunque sea. Y la idea es que la clase del martes, si tenemos tiempo, y si no, haremos una clase el miércoles, pero yo creo que ya el miércoles no vamos a tener clase, de la semana que viene. Si nos queda por lo menos una hora de la clase del miércoles, yo creo que sí, que nos va a sobrar una hora, porque la clase de ayer la terminamos una hora antes, o sea que quizás lleguemos, que destinemos una hora de la clase a que se lean las respuestas, ¿sí? Digamos, y yo ir contestándoles, no solamente yo, sino, digamos, entre todos, digamos, reflexionemos sobre la respuesta, y que se lleven una idea concreta, ¿sí? De que si la interpretación es correcta o no, etc. A ver, yo lo que planteo es, todo tiene un pro y una contra. Si ustedes entregan el martes, tienen más tiempo para desarrollar la consigna, ¿sí? Tienen mucho tiempo, cómodamente, para desarrollarla, escribirla bien, digamos, que esté presentable, que pueda ser leída, pues digamos, yo no la voy a leer yo, la van a leer ustedes, ¿sí? Un representante del grupo la va a leer adelante de todos los demás. Eso lo que tiene a favor es el tiempo, digamos, tienen mucho tiempo. Lo que tiene en contra es que yo no les puedo corregir, digamos, antes cada intervención particular, ¿sí? Que ustedes se lleven una devolución escrita de mi parte, porque no llego, digamos, si ustedes entregan el martes, a las 6 tenemos clase, y digamos, no llego. O sea, si ustedes entraran por ahí antes, yo podría hacer una devolución individual por escrita. Así que no sé, yo opté porque ustedes tengan tiempo, pero si ustedes, digamos, piensan de que por ahí, o alguien piensa que por ahí es mejor entregar antes y que yo corrija, no sé, me lo puede comunicar y podemos cambiar la fecha, pero me parece que así vamos a estar bien. No sé qué piensan. Sí, por mí sí, Juli. Yo estoy de acuerdo. ¿Prefieren tener más tiempo, leerlas en vivo, de manera sincrónica, llevarse una devolución ese día? Bien, Para mí ¿sí? está bien el tiempo, porque aparte, al menos en mi caso, yo tengo un recopilatorio también así. Bien, claro, el sábado entregan, ¿no? Bien. Bueno, entonces lo dejamos para el martes. Traten de, digamos, lo van a hacer ustedes los que lo lean, así que traten de la redacción cuidarla, porque después, bueno, lo van a tener que leer, básicamente, y se va a tener que entender. Y ya el martes que viene van a tener a su disposición las consignas del segundo parcial, ¿sí? A ver, el martes que viene vamos a tener la clase sobre, yo les cuento, vamos a tener la clase sobre esperen que los perdí de vista, acá, sobre modalidad interactiva y modalidad reflexiva, ¿sí? Vamos a tener la devolución de la parte de la actividad práctica obligatoria, esta última, y van a tener a su disposición ya para realizar las consignas del parcial número 2. El parcial número 2, ¿sí? O sea, el parcial de la unidad número 2, el segundo parcial de la materia,
va a abarcar los documentales de observación y expositivo, que son los que trabajamos en las actividades, ¿sí? En el final entra todo, o sea, aquellos que no promocionen, ¿sí? Tengan en cuenta esto, que entra todo, entonces es importante que vengan a la clase, igual es importante que vengan todos a la clase, ¿no? Pero sobre todo las personas que no promocionan, porque en el final entra todo, como por ejemplo, a ver, nosotros el tema cine moderno no lo tomé en el primer parcial, pero en el final entra, ¿sí? Las modalidades de interactivas y reflexivas que no vamos a ver en el parcial, sí entran en el final de la asignatura. Y no se preocupen, digamos, porque yo entiendo, digamos, que algunos tienen, por ejemplo, que recuperar el sábado, después tienen que hacer esta actividad obligatoria, estamos a fin de cuatrimestre, todos estamos cansados, no damos más. Tengan en cuenta de que, digamos, nos quedan clases por delante, después de la del martes, ¿sí? En la que yo lo que voy a hacer, digamos, es volver a tocar, ¿sí? Los temas que entran para el final, ¿sí? Digamos, volvemos a ver, hacemos un repaso por toda la asignatura, ¿sí? Y hago hincapié sobre todo en aquellos temas que no vimos en los parciales, que son los que quedan más rezagados, ¿sí? Que es cine moderno y las últimas modalidades de documental, que son la interactiva y la reflexiva, ¿no? Para que ustedes, digamos, no se queden con sabor a poco. Bien, bueno, ahora sé que ahora ustedes tienen clases, a que no van a estar muy pendientes de las consignas, pero yo ya ahora subo las consignas y armo los foros de participación en el campus, y me acabo de acordar que me olvidé de subirles digamos, las películas y los textos para la clase que viene, así que también se las subo ahora mismo al aula, por más de que se las haya dicho de manera sincrónica en la clase de ayer. Así que bueno, les mando un beso, gracias por conectarse, y nos vemos el martes que viene, ¿sí? Listo.